Muy buenos días, mi nombre es Juan Ismael Islas Castañeda, soy el titular de la División de Salud Reproductiva y Neonatal IMSS Bienestar. El día de hoy estamos hablando del curso Procesos de Atención a la Salud y el tema que nos ocupa es Triage, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Vamos a dar inicio al proceso. Parte importante de conocer el modelo de atención del triage, código mater y equipo de respuesta inmediata es entender que en la actualidad la mortalidad materna continúa siendo un problema de salud pública. Es uno de los indicadores con los que más nos miden a nivel nacional y a nivel internacional a cada una de las instituciones de salud del Sistema Nacional de Salud y al Sistema Nacional de Salud en global. Para nosotros, hablar del triage obstétrico es entender que es una clasificación que se hace de primer momento al momento que llega la paciente a la unidad de salud, particularmente pensando en acciones que nos pueden eliminar riesgos de muerte a la paciente. De tal manera que nuestro triage obstétrico tiene una clasificación de 3 elementos, en donde se hace una primera vista de la paciente, en donde identificamos cualquier cambio de su apariencia, una crisis convulsiva, una hemorragia visible, en fin, cosas que sean muy tangibles al momento del primer contacto de la paciente. El segundo elemento importante para nosotros es un breve interrogatorio en donde buscamos esos signos de alarma que son tan importantes para nosotros. Y el tercer momento es la toma de signos vitales. Con estos 3 elementos nosotros podemos trabajar para hacer una clasificación. Y esta clasificación nos marca si todo está bien, si todo está en orden, entonces nos dice que es una clasificación verde y nuestra paciente puede esperar a que se le otorgue la atención en el momento adecuado. Entre 15 y 30 minutos podremos esperar a esta paciente. La segunda coloración es una coloración amarilla en donde tenemos ciertos datos que nos pueden tener una alerta, que nos pueden marcar un proceso que podría complicar a la paciente en algún momento, ya sea en el inmediato o en un momento más tarde. Y esto nos obliga a darle atención a nuestra paciente en un periodo no más allá de los 15 minutos. Si bien la tercera clasificación es una clasificación roja y esta clasificación nos obliga prácticamente a darle la atención a la paciente en forma inmediata. Esto es importante para nosotros porque si nosotros tenemos una identificación de un dato de alarma calificado en rojo, será importante para nosotros darle la atención en forma inmediata. Por lo tanto, siempre que identifiquen una paciente etiquetada con estos datos en rojo, implica la atención inmediata, pasarla a la siguiente ventanilla, al siguiente consultorio, y si las condiciones son de gravedad extrema, entonces procedemos a la activación de lo que hemos denominado a lo largo de los años código mater, código oro, código aéreo en diferentes lugares, pero que definitivamente es una activación inmediata para la unión de todo un equipo de trabajo multidisciplinario y que esto nos permita tener una acción inmediata. Entonces, ¿qué es la activación del código mater? Cada unidad hospitalaria, de acuerdo con sus recursos, con su normatividad, se establecerá una alerta denominada código mater. Y bien, podemos tener una activación código mater por una chicharra que suena en ciertas áreas del hospital, que está conectada a lo mejor a un sistema telefónico de estos muy modernos que son unos aparatos que ustedes levantan una extensión, cualquiera que sea en el hospital, marcan un código específico y con eso tienen acceso al voceo del hospital y pueden activar el código. La tercera que se ha utilizado en algunas unidades hospitalarias es difícil de evaluar porque es a través de mensajería tipo WhatsApp o tipo SMS. Sin embargo, depende mucho de la capacidad del hospital de permitir el acceso a las redes de comunicación, al internet o a los servicios de telefonía,
porque a veces las paredes del hospital, el equipamiento del hospital bloquean en cierta medida estas señales y esto hace un poquito más difícil la activación del código Matter. Sin embargo, en términos generales se ha establecido como el mecanismo idóneo aquello que suena en todo el hospital. Vamos por partes. La activación del código Matter puede ser en cualquier lugar donde está hospitalizada la paciente, donde está internada la paciente y que requiere la atención inmediata de todo el equipo multidisciplinario. Esto, a fin de cuentas, nos permite a nosotros identificar una alerta en los servicios de urgencias, de terapia, de anestesia, de tocoquirúrgica, aquel lugar en donde está el equipo multidisciplinario, aquel lugar donde tenemos la capacidad de movilizarnos y de tener acceso fácil a donde está nuestra paciente. ¿Cómo se activa? Pues a veces es un simple timbre y si yo estoy en el hospital y son 3 timbres, pues entonces toco 3 veces. Si yo estoy en un hospital y tengo en el área de urgencias, toco 3 veces. Si yo estoy en el área de quirófano, toco 4 veces. En fin, va a depender mucho del sitio donde yo estoy y el código que esté establecido en el hospital para poder hacer esta denominación, esta alerta, esta llamada. Si ustedes se fijan en las diapositivas, hemos estado poniendo los formatos que se utilizan para estos diferentes momentos. En el formato anterior estaba el formato del triage y en esta diapositiva está el formato del registro de la activación del código Matter. De tal manera que mucho de lo que nosotros tenemos que hacer justamente es la identificación, el registro correcto, oportuno y adecuado de toda la información con 2 finalidades. La primera finalidad es que quede evidencia de lo que estamos haciendo y la segunda finalidad es que nosotros vayamos viendo paso a paso qué es lo que sucedió durante el proceso de activación del código Matter. De tal manera que en una etapa posterior lo que nosotros podemos hacer es evaluar qué fue lo que sucedió durante la activación del código Matter. ¿Por qué activamos un código Matter? El código Matter tiene diferentes momentos, diferentes instancias en donde nosotros decidimos la activación de un código Matter. Ya habíamos dicho, la primera es este ejercicio de clasificación en donde nosotros identificamos a nuestra paciente con una marca roja, una clasificación roja, en donde existe riesgo de vida, riesgo de muerte a mi paciente. Entonces, en ese proceso, lo que nosotros hacemos es identificar ciertas condiciones que me obligan a activar el código Matter. Esa primera clasificación para nosotros es prioritaria, es identificar el riesgo, pero a veces sucede que mi paciente tenía a lo mejor una clasificación verde o incluso una clasificación amarilla que estaba entre que sí podría ser una activación o no podría ser una activación. Entonces está en ese está en el intermedio entre el amarillo y el verde, o puede estar entre el amarillo y el rojo, pero que en ese momento cuando llegó la paciente no tenía condiciones de gravedad extrema que me obligaran a mí a la activación del código Matter. Sin embargo, durante su estancia en la sala de urgencias, en la sala de labor o en la sala de expulsión o que puede estar incluso ya en hospitalización, en cualquier sitio donde esté el recorrido de la paciente por el hospital, puede tener alguno de estos elementos. Por ejemplo, una paciente que está en proceso de atención, de revisión, evaluación del trabajo de parto, está en la sala de labor y en ese momento la presión arterial se empieza a disparar o bien tiene una crisis convulsiva, eso es causa de activación del código Matter. También pudiera ser que mi paciente está en un trabajo de parto sin ninguna complicación aparente y que súbitamente empieza a darme datos sugestivos de un desprendimiento de placenta como una hipertonía uterina, como una variación en la frecuencia cardíaca fetal, habitualmente secundaria a una enfermedad hipertensiva del embarazo. En fin, aquellas condiciones que súbitamente pueden poner en riesgo la vida de la paciente. Otras situaciones podría ser
una paciente que a lo largo de su estancia hospitalaria, quizás en el área de hospitalización, me da datos de sepsis y entonces también tenemos que activar. Esto es importante que ustedes lo entiendan porque uno de los elementos para nosotros muy, muy importante es que la activación del código Mater no es única y exclusivamente del servicio de urgencias. Ocurre en todos los sitios donde nosotros tenemos a nuestra paciente obstétrica y durante su estancia hospitalaria. De tal manera que no podemos cerrar los ojos ni bajar la guardia en ninguno de los sitios en donde está nuestra paciente hospitalizada durante su estancia en el hospital. Una vez que nosotros hacemos la activación del equipo de respuesta inmediata, que es el código Mater, finalmente el código Mater no es otra cosa más que el llamado al auxilio a todo el equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Cuáles son los objetivos de este equipo de respuesta inmediata obstétrica? Primero, tiene que llegar pronto, es una medida de evaluación del código Mater, el tiempo que se tarda el equipo integral en reunirse y en estar trabajando en forma conjunta. Segundo, a partir del momento en el que se van integrando los participantes del equipo de respuesta inmediata, se tiene que establecer diagnóstico, tratamiento integral y dar un tratamiento inicial en forma muy rápida, simplemente con conocer los detalles gruesos de lo que está sucediendo en este momento, en esa situación. El siguiente paso que tenemos que tener es la activación inmediata del equipo. Ese equipo va a trabajar, conocer lo que está sucediendo con la paciente y actuar de forma inmediata. Proporcionar esta atención inmediata de forma ordenada, organizada. Cada persona integrante del equipo de respuesta inmediata ya sabe lo que tiene que hacer. De tal manera que cuando distribuimos al personal, tengo personal que está ubicado del lado derecho de la paciente, personal que está del lado izquierdo de la paciente, personal que está en el extremo cefálico de la paciente, personal que está hacia la parte vulvovaginal de la paciente y personal que está en la periferia, atento a lo que sucede en esta segunda fase. Esto quiere decir que cada uno de los integrantes, la enfermera que está del lado derecho en el brazo tiene una acción, la enfermera que está del lado izquierdo en el brazo tiene otra acción, el médico que está a la cabeza tiene una acción determinada, el médico que está en la parte abdominal pélvica de la paciente tiene otra participación específica, de tal manera que todos conocen lo que tienen que hacer, saben en qué momento van a actuar, cómo van a actuar y qué es lo que se espera de ellos. Entonces, asegurar la participación del equipo multidisciplinario implica, uno, que cada uno está capacitado y perfectamente conoce lo que tiene que hacer. Dos, que tiene las competencias y las habilidades necesarias para hacer el trabajo. Y tres, que está en el lugar y en el momento oportuno. Asegurar la participación de todos los niveles en el sistema hospitalario, y esto implica que el director del hospital probablemente no esté presente en el código Mater, pero estará seguramente el asistente de la dirección en el turno, el subdirector médico, estará alguien del área administrativa para conocer si todos los recursos que nosotros necesitamos en el momento de la atención, contamos con ellos en ese momento, y si no, facilitar que se consigan. Está presente el área de banco de sangre, el laboratorio. Y estamos hablando de los hospitales grandes que tienen todos los recursos. ¿Qué pasa con los hospitales pequeños que no tienen todos esos recursos? El equipo de respuesta inmediata es un traje hecho a la medida de la unidad hospitalaria, con sus propios recursos. Si el hospital es un hospital pequeño y en el turno de la noche, de fin de semana, cuenta con 4 personas, cuenta con 3 enfermeras, todos entonces harán caso directo de empezar a trabajar en forma coordinada para la atención de esa paciente, estabilizar, ponerla en las mejores condiciones posibles en lo que alguien está buscando el traslado de la paciente para referirla a un hospital altamente resolutivo. De tal manera que toda esta conjunción de trabajo que se lleva a cabo no tiene otra finalidad más que asegurar la participación del equipo multidisciplinario, asegurar la participación de
todas las áreas existentes del hospital en el turno que ocurre la emergencia y finalmente preparar a la paciente, ya sea para moverla a un área de atención definitiva como puede ser el quirófano o puede ser la unidad de cuidados intensivos, o bien preparar a la paciente para sacarla del hospital y llevarla al hospital que le va a dar la atención resolutiva. ¿Qué requerimos para la implementación del equipo de respuesta inmediata obstétrica? Primero, requerimos saber quiénes son las personas, nuestro capital humano. Volvemos a insistir mucho en este recurso porque el capital humano es lo más importante del equipo de respuesta inmediata obstétrica. Nuestro capital humano marca la conducta que se debe de realizar. Los especialistas de las diferentes áreas son los que participan. El personal de enfermería en forma integral es el que coordina muchas de las acciones que se realizan con la paciente. Toma signos vitales, toma muestras de laboratorio, prepara los medicamentos, ministra los medicamentos, en fin, hace muchas de las acciones. Tenemos que tener un equipo de enfermería muy capacitado y para eso no hay otra cosa más que la implementación de simulacros en donde tengamos un caso clínico específico y hagamos esta simulación de qué tantas actividades tengo que hacer. Ese es, a lo mejor, yo me atrevería a decir, es lo más importante del proceso. La segunda parte importante es los recursos materiales. Si nosotros no contamos con todos los medicamentos, con todo el equipo técnico médico para toma de signos vitales o para alguna situación específica, definitivamente nos vamos a meter en muchas complicaciones en el momento de intentarle dar un manejo integral a la paciente. Y la tercera parte, el área física, es lo menos importante, porque en el sitio donde esté la paciente, ahí es donde le vamos a dar la atención. Si mi paciente se encuentra ubicada en la sala de urgencias, seguramente voy a tener muchos recursos. Si está en el quirófano, seguramente voy a tener muchos recursos, pero a veces está en hospitalización, en donde no siempre tengo un equipo de ventilación, no siempre tengo el desfibrilador a la mano. Deberíamos tenerlo como parte del carro rojo que está en todas nuestras áreas de trabajo, debería estar en todas nuestras áreas de trabajo. Los medicamentos deberían estar en todas nuestras áreas de trabajo. Y aquí el área física, vuelvo a repetir, es importante sí, porque tengo que tener la movilidad, tengo que tener el desplazamiento, tengo que tener la capacidad de mover la cama para un espacio donde podamos tener el acceso a la cabecera de la paciente, pero estas son condiciones que dependen del sitio donde se encuentra hospitalizada o en ese momento está la paciente. De tal manera que nosotros podemos trabajar con estos tres elementos, siempre serán los más importantes en el proceso de la activación y de la implementación del equipo de respuesta inmediata obstétrica. ¿Cómo es nuestro proceso de atención de la paciente durante estas situaciones críticas que nos obligan a trabajar de forma inmediata, que nos obligan a trabajar de forma muy rápida? Primero tenemos que tener la certeza de que tenemos cobertura 24 horas los 365 días del año. Y para eso no hay otra manera de hacerlo que la simulación con nuestros equipos de respuesta inmediata en cada uno de los turnos de trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Insistimos, no hay mejor manera de tener un equipo de respuesta inmediata obstétrica bien capacitado que a través de los simulacros, a través de los ejercicios de simulación que tendremos que hacerlos en los diferentes turnos, que tenemos que repetirlos tantas veces como sea necesario. Y aquí es donde los papeles juegan un papel importante, valga la redundancia. Si yo lleno mi registro de atención y ese mismo registro lo puedo usar en el simulacro. Si yo lleno mi registro en el simulacro y veo cuáles son las fallas que se ocurrieron durante el mismo, el siguiente paso que yo voy a trabajar es justo lo que a nosotros nos corresponde y nos toca, mejorar el proceso. Yo tengo una paciente, tengo una simulación de paciente y ahí cometimos fallas, no llegó la gente en forma oportuna,
no hicimos lo que nos tocaba hacer, no nos pusimos en el lugar adecuado, no tomamos el ejercicio en serio de tomar el medicamento o de tomar los frascos para la toma de muestras, en fin, pueden haber ocurrido las fallas que ustedes se puedan imaginar. Eso para nosotros es importante porque eso me va a ayudar a hacer una reingeniería del proceso, a revisar dónde están las fallas que están ocurriendo y con eso poder dar luz verde a un nuevo proceso en donde voy a corregir lo que se hizo mal durante el simulacro. De tal manera que cuando yo tenga una paciente en vivo, en ese momento mi ejercicio ya no tendría que tener las fallas que se presentaron durante el ejercicio del simulacro. Pero cuando yo tengo un ingreso con una paciente con una emergencia obstétrica, el proceso siguiente es activarle el código Mater con el mecanismo que tengamos establecido en el hospital, sea con voceo, sea con llamadas vía WhatsApp, sea con llamadas vía chicharra, el mecanismo que el hospital tenga. Aquí es lo que yo tengo y con eso tengo que estar preparado. Luego, mi reunión del equipo multidisciplinario en el área física. Y aquí es donde es importante cómo activo, porque muchas veces el error es, yo tengo la activación habitual en el área de urgencias y entonces todo el mundo le corre al área de urgencias porque sabemos que ahí es donde están el 80, el 90% de nuestros códigos Mater. Pero cuando el código Mater sale del área de urgencias, tengo que tener claridad en cómo estoy haciendo la activación. Y entonces reúno al equipo multidisciplinario en donde está la paciente, la valoramos, estabilizamos y ahora sí, vamos a darle la continuidad a la área física, sea dentro del mismo hospital o sea en un hospital cercano para darle la cobertura a este proceso 24 horas, 365 días al año. Eso nos quita la posibilidad de tener morbilidad o mortalidad materna más importante. Para la descripción de las actividades tenemos toda una serie de procesos que ustedes tienen que conocer y para eso están los manuales y están los documentos que se les han ido compartiendo y que se les seguirán compartiendo. Hay un responsable del triage, hay un responsable del equipo de respuesta inmediata, hay un coordinador de todo el equipo de respuesta inmediata y hay los líderes en los diferentes turnos de los equipos de respuesta inmediata. Y estas actividades que se tienen que ir rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo a través del ejercicio de simulación, a través de la participación en las emergencias reales, en esos momentos es cuando nosotros tenemos que tener claridad de cómo estamos haciendo las cosas. Si no las estamos haciendo de forma adecuada, si no las estamos haciendo de forma ordenada, es momento de volvernos a sentar, volver a platicar sobre las actividades del equipo de respuesta inmediata y prepararnos para el siguiente evento. Cuando eso sucede, nosotros podemos tener claridad de dónde está la falla, qué tengo que hacer para evitar una falla siguiente. Y ya casi para terminar, no podemos dejar de mencionar nuevamente lo importante que es el registro de las actividades. Las actividades de la activación del código Mater del equipo de respuesta inmediata obstétrica en sus documentos, en sus formatos, es donde nosotros tenemos que decir en qué momento estamos haciendo la falla, en qué momento nos equivocamos en el proceso, para poderlo corregir. Si yo no registro la información como está ocurriendo, en el momento en el que está ocurriendo, me estoy negando la posibilidad de mejorar. Tengo que escribir lo que ocurrió de la manera que ocurrió. Buena, chueca, derecha, mala. Tengo que escribirla tal cual ocurrió, porque eso es lo único que me va a permitir mejorar. Vuelvo a repetir, si yo no escribo las cosas como ocurrieron, no me doy la oportunidad de mejorar y al contrario, me quito la oportunidad de mejorar y esto a la larga me va a dar como consecuencia fallas en el proceso durante la participación en una paciente que pone su vida en nuestras manos en esos momentos.
Tenemos que registrar la información, tenemos que registrar en estos formatos y después de que registré, hacer el análisis. La recomendación es sentémonos como equipo de trabajo, participemos conjuntamente, así como hicimos la participación con el equipo de respuesta inmediata. Una vez que pasó el evento, ahora sí, démonos un tiempo razonable, un día, 24, 48, 72 horas, y sentémonos nuevamente a revisar qué fue lo que sucedió, por qué las cosas no sucedieron como debían haber sucedido. Esto me va a ayudar mucho a mejorar mi participación y mi trabajo con el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Y finalmente, ya para concluir el proceso, nosotros tenemos que entregar a la paciente. Ya hicimos el proceso, recibimos a la paciente en el área de urgencias o en el área de toco o donde haya disparado el código Mater, identificamos el problema, se activó la reunión del equipo de respuesta inmediata a través del código Mater, se reunió en el equipo de trabajo, se hizo la evaluación de la paciente, se hizo las primeras intervenciones terapéuticas de la paciente y la pusimos en condiciones de moverla. ¿A dónde la voy a mover? A lo mejor la voy a mover a quirófano, a lo mejor la voy a mover a la unidad de cuidados intensivos. Si es dentro del hospital, tengo que hacer este formulario en donde tengo que decir en qué condiciones estoy entregando a la paciente. Y ahora sí, puedo pasar al siguiente paso, entregar a la paciente en las mejores condiciones posibles para que le den el siguiente paso en el siguiente proceso de atención. Cuando nosotros terminamos con esta fase y entregamos a una paciente en las mejores condiciones posibles, de la mejor manera, en ese momento estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Para nosotros es importante también, así como fue el arranque, la conclusión. Una vez que nosotros entregamos a nuestra paciente segura, con estabilidad y con posibilidades de tener una conclusión satisfactoria de su proceso, entonces el equipo de respuesta inmediata, el ERIO, ha funcionado como debe de funcionar. Con eso damos por terminada esta sesión, no sin antes agradecer a todos por su atención. Muchísimas gracias a todas y a todos.